Beta 24 de base España. ¡Agachen la cabeza, sí! Agáchate, Víctor. ¡Estamos seguros! ¡Estamos seguros! ¡Agachen la cabeza todos! ¡Chavos, agachen la cabeza! ¡Ah, su puta madre! Déjame mi cochino, güey. Sin bromas, chavos. ¡Es en serio! ¡Están aquí afuera! No mames. ¡Relájense! Pero también sé que mi estado hoy, Coahuila, está en paz. Y que nada sirve querer ser político para que una banda de mugrosos, porque esos son mugrosos, quieran decirnos qué hacer. Una clínica que investiga temas de derechos humanos de la Universidad de Texas dio a conocer el resultado de una investigación que llevó a cabo entre 2013 y 2016. A partir de 24 testimonios. Otro entrevistado de apellido Tavira relató una ocasión en la cual los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas presenta con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Hola, ¿qué tal? Durante los últimos 2 sexenios hemos escuchado en reiteradas ocasiones que la buena seguridad con la que se cuenta en Coahuila se las debemos precisamente a los últimos 2 exgobernadores. Me refiero a Rubén Moreira Valdés y a quien fue su sucesor, Miguel Ángel Riquelme Solís. Quiero decirles que es una verdad a medias la que ellos nos han dicho en reiteradas ocasiones. Hoy yo les voy a decir a todos ustedes lo que no les dijeron ambos personajes, tanto Rubén Moreira como Miguel Ángel Riquelme Solís. Todo comenzó en el año del 2011, cuando el entonces gobernador con licencia Humberto Moreira Valdés iba a rendir protesta como líder nacional del PRI. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hacer una acotación. Hay que recordar que el anterior gobernador Humberto Moreira Valdés, Enrique Martínez y Martínez, nos había dejado un estado sin deuda pública, pero también un estado con buena seguridad a nivel nacional. Estaba calificado Coahuila entre los mejores estados con una buena percepción de seguridad pública por parte de sus habitantes. Llega Humberto Moreira Valdés como sucesor de Enrique Martínez y Martínez y mantiene esa inercia. Bien, regresemos al 4 de marzo, al día 4 de marzo del 2011. Varios periodistas de aquí de la capital de Coahuila, de Saltillo, y de todo el estado, nos encontrábamos en la ciudad de Querétaro, porque como se lo señalo, y ahorita lo vamos a ver ya en las imágenes, Humberto Moreira Valdés protestaba como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros llegamos desde un día antes y por la mañana, muy temprano, a las 10 fuimos convocados al lugar de donde se llevó a cabo este evento, y aquello era una fiesta. Más de 15,000 personas de todo el país para ver la toma de posesión del maestro Humberto Moreira Valdés. Miren, viendo esta imagen de Humberto Moreira con Enrique Peña Nieto,
Debo de ser honesto, yo dije, vienen cosas buenas, sin duda alguna, para el profesor Moreira, para Humberto, pero también vienen cosas buenas para Coahuila, porque al ser el dirigente nacional del PRI, le iba a tocar sentar como presidente de México a Enrique Peña Nieto, a quien veíamos en la foto, lo que posteriormente sucedió. Peña Nieto fue el presidente de México, mas no le tocó a Humberto Moreira sentarlo. Ya les he platicado en otras ocasiones quién estuvo detrás de ese derrocamiento de Humberto Moreira como líder nacional del PRI. Sí, lo adivinaron ustedes. Su hermano mayor, Rubén Moreira Valdés, quien sin duda alguna se le ha de haber estado retorciendo el estómago cuando veía a su hermano Humberto ser el líder nacional del PRI. Bueno, estábamos todos en aquel evento. Sin duda alguna era un evento de mucha fiesta, de mucho colorido, cuando de pronto empezaron a sonar los celulares y se nos empieza a decir que en Saltillo se había presentado una balacera. Y lo tengo muy presente el lugar donde fue la balacera. Fue precisamente en el Boulevard Eulalio Gutiérrez, aquí en Saltillo, en su cruce con Valdés Sánchez. Ahí fue donde se originó la primer balacera en Saltillo, después de muchas más que se presentaron lamentablemente. Bueno, pues ya se nos dice que hubo una balacera, lo tomamos con las reservas del caso. Sin embargo, todavía no concluía el evento cuando se nos informa de una segunda balacera y después de una tercera balacera. Ese 4 de marzo del año 2011, ese primer trágico día cuando comenzó todo en Coahuila, fueron 4 balaceras. Y quien era gobernador interino era Jorge Torres López, que había sido nombrado por el Congreso de Coahuila, pero obviamente impuesto por el propio Rubén Moreira Valdés. ¿Por qué? Porque él ya tenía planchado el caminito, me refiero a Rubén Moreira, para ser el siguiente gobernador, el sucesor de Jorge Torres López. Había una inercia positiva en Coahuila, manifestaba y presumía Humberto Moreira de tener cerca del 95% de aceptación en su gobierno. Entonces todo estaba encarrilado para que su hermano fuera su sucesor sin ningún problema. Con el pasar de los días, desgraciadamente se vino a descomponer esa paz y esa tranquilidad con la que se vivía en Coahuila, porque a diario comenzaron a haber balaceras. A diario se comenzaron a presentar hechos de la delincuencia organizada lamentables, ejecuciones, personas que aparecían colgadas en los puentes, y de pronto Coahuila, pero sobre todo su capital Saltillo, comenzó a convertirse a nivel nacional en una nota informativa de este tipo. Y después fue a nivel internacional. Las balaceras que se presentaban en Saltillo eran a diario y eran constantes. Todo mundo se preguntaba, ¿qué es lo que demonios está pasando en Coahuila? ¿Por qué está sucediendo esto? De estar un día tranquilo, al día siguiente comenzar con esto. Es decir, el día 3 dormir tranquilo y a partir del día 4, pues ya no dormir, con la preocupación. Y empezamos a ver los enfrentamientos que se empiezan a dar. La delincuencia se empieza a desatar. Vemos hechos lamentables y en algún programa por aquí se lo relaté, el asesinato de 2 jóvenes, uno de apellido Torres MacGregor y otro de apellido Moreira, Eduardo Moreira Rodríguez, creo que ese era su apellido. Pero como ellos, cientos de jóvenes empezaron a caer bajo las balas de la delincuencia organizada entre los mismos grupos delictivos y a su vez enfrentados por el Estado.
Yo tenía un programa en aquel entonces en la televisión local y en alguna ocasión dije algo que ahora voy a volver a mencionar. A estos jóvenes les llamaban los desechables. Úsese y deséchese. Úsese y tírese. Así como los Kleenex, como los papeles, o sea, los mismos delincuentes los empezaban a acaparar, les vendían, como suele suceder, cosas fantásticas, maravillosas, se dejaban envolver, y como eran muchachitos, pues no les preocupaba a los cabecillas. De hecho, también sabían que si eran detenidos por ser menores de edad, pues al cumplir la mayoría de edad, en 1 año, 2 años, porque habían jovencitos de 15, 16 años, 17 años, ya con los delincuentes, iban a recuperar su libertad. Y de pronto comienza a ver, ya como gobernador Rubén Moreira, una disminución de los hechos delictivos. Y ahí es donde el señor Rubén Moreira comienza a levantarse el cuello y a decir que era gracias a él que se había recuperado la paz en Coahuila, o que se estaba en ese proceso. Nada más falso que eso. Miren, yo a Rubén Moreira lo califico, aparte de estar acomplejado, de ser un prepotente déspota político, aprendiz, no dictador como muchos lo quieren ver, un aprendiz de dictador. Porque mientras él se daba golpes de pecho, diciendo que era gracias a él que Coahuila había vuelto a obtener su tranquilidad, la paz. Y de hecho, ahorita les vamos a presentar una imagen de cómo culpaba a su hermano Humberto de que por él había sido que se presentaba la inseguridad, la violencia en Coahuila. Pero qué curioso, como comencé se los digo, Enrique Martínez y Martínez deja un estado sin deuda, pero tranquilo, y durante los 5 años de Humberto Moreira se mantiene el estado igual. No lo voy a negar, se tienen que haber presentado hechos importantes de inseguridad quizás en su momento con Humberto Moreira. Lo que más tengo presente, y vaya que le llovió mucho al profe Humberto, eran casos que tienen que ver con la protección civil. Acuérdense la mina de Pasta de Conchos, le tocó un tornado en Piedras Negras también, le tocaron inundaciones, le tocaron incendios forestales como no tiene idea. Pero hechos así lamentables, fuertes de inseguridad, seguramente se han de haber presentado. Trataban los grupos de penetrar al Estado y se daban por ahí, de alguna u otra manera, los enfrentamientos, pero no aparecían colgados, no habían balaceras. Eso comenzó, insisto, ya con Jorge Torres López, pero se agudizó más con Rubén Moreira Valdés. Sin embargo, ya para finalizar el sexenio de Rubén Moreira, Coahuila, pero sobre todo Saltillo y Torreón, volvió a empezar otra vez a recuperar la calma. Si la memoria no me falla, Torreón alguna vez fue calificada como la 5ª ciudad más violenta, no de México, del mundo. Creo que Tegucigalpa, Honduras, le estaba en primer lugar y habían otras 2, 3 más, y Torreón estaba como en la 5ª ciudad más violenta. Bueno, Rubén Moreira, mitómano como es, empezó a decir que la seguridad era gracias a él. Y se le llenaba la boca. Nada más falso que eso. Tengo mucha información de veras, que le voy a presentar. La voy a sustentar como siempre lo hago, todo lo que estoy diciendo. Yo no voy a juzgar. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes.
Juzguen ustedes. Yo no voy a juzgar. Era tanto lo que presumía Rubén Moreira de él haber sido el factor de que llegara la paz a Saltillo, a Coahuila, que quiero que vean este primer video. Es de una plenaria del año pasado, del PRI nacional, donde él, como dirigente del PRI, bueno, el dirigente es Alito Moreno, pero él está en el comité, finalmente es un dirigente. Como dirigente de este partido o coordinador de los diputados de la raquítica bancada que ya tiene el PRI a nivel nacional, después de tener 200, 300 diputados, ahora creo que no llegan ni a 35, 40. Bueno, ante ellos habló Rubén Moreira y chéquense cómo hablaba de los delincuentes, cómo hablaba de la delincuencia organizada y cómo con su ego, yo. Insisto, yo no voy a juzgar, juzguen ustedes. Vamos a escucharlo. Sé que si no enfrenta uno al monstruo del narcotráfico, las cosas nunca van a salir bien. Sé que tiene repercusiones personales, familiares, sé de atentados, sé de muertes, todo eso lo sé. Pero también sé que mi estado hoy, Coahuila, está en paz. Y que nada sirve querer ser político para que una banda de mugrosos, porque esos son mugrosos, quieran decirnos qué hacer. Los narcos son mugrosos, yo los conozco, son mugrosos. Entonces tenemos que enfrentar, ese es el segundo tema, la seguridad. Hasta ahí, ya lo escucharon ustedes. En mi estado yo lo sé, yo los enfrenté. Y los delincuentes honestos, ya lo escucharon. Insisto, juzguen ustedes. Así es como le hablan los priistas. Pero a nivel internacional, ¿cómo cree que conocen a este individuo que fue gobernador de Coahuila? ¿Cómo cree que lo conocen? Hay una universidad muy importante en el estado de Texas que se dedicó a hacer una investigación del fenómeno que pasó en Coahuila. Las balaceras, los colgados, los asesinatos, levantones, extorsiones, todo lo que pasó en Coahuila. Y esta Universidad de Texas, en sus conclusiones, le informó a la prensa sus resultados. Vamos a escuchar cómo se expresan de este que acabamos de ver ahorita, de Rubén Moreira, en el mundo. Este es de la Universidad de Texas, pero vamos a ver primero una nota de aquí de México, porque todo esto no salió en Coahuila, ¿eh? En Coahuila nunca salió durante su sexenio. Vamos a ver cómo lo manejó en su momento Denise Merker de Noticieros Televisa. De Derechos Humanos de la Universidad de Texas, una clínica que investiga temas de derechos humanos de la Universidad de Texas, dio a conocer el resultado de una investigación que llevó a cabo entre 2013 y 2016. A partir de 24 testimonios. Otro entrevistado de apellido Tavira relató una ocasión en la cual los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero. A ver, es importante. Esto está firmado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en base a las declaraciones de gente que dice haber sido Zeta y que fueron detenidos por eso y que están en las cárceles de Texas. Ellos fueron entrevistados. Esto fue lo que narraron y le narraron a los investigadores. Por supuesto, esto tendría que ser parte de una investigación en nuestro país, no lo es. Por lo pronto, es el producto de un trabajo hecho en los Estados Unidos en base a las declaraciones de estos testimonios de estas personas. ¿Qué tal? Por un lado sale don Rubén Moreira diciendo: los delincuentes son mugrosos, yo los conozco, en Coahuila yo los enfrenté. Y la Universidad de Texas le dice: señor Moreira, en Cortes de Texas, porque esto aparte, esta investigación que hizo la Universidad de Texas, quiero decirles que son declaraciones también que hicieron estos delincuentes en Estados Unidos ante la Corte. Y ante la Corte dijeron: al gobernador de Coahuila le entregamos Suburban
llenas de maletas con dinero, con dólares o pesos, quién sabe, pero le entregaron. Insisto, yo no juzgo, juzguen ustedes. Pero miren, eso es lo que vimos con Denise. Vamos a ver cómo lo publicaban los medios, insisto, a nivel nacional. Todo esto que les estoy diciendo en Coahuila. Nunca lo vieron, nunca lo leyeron en ningún medio de comunicación, en Coahuila. Ojo, y obviamente quien generó esta información fue el periódico San Antonio Express, obviamente ubicado en San Antonio, Texas, y de ahí lo retomaron medios nacionales. Vamos a verlos cómo lo publicó, por ejemplo. ¿Con quién empezamos? Con Proceso. Miren, ahí va a aparecer incluso la foto del que lo declaró. Confiesa que delincuentes entregaron a Rubén Moreira una Suburban atestada, utilicen el término que utilizó, atestada de maletas de dinero. Dale. Iba en la fecha aquí de venir. 14 de julio del 2016. Todavía era gobernador Rubén Moreira, porque si la memoria no me falla, Riquelme entró hasta el 17. San Antonio, Texas. Adolfo Efrén Tavira, ex gerente de producción de una televisora, por cierto, ahí trabajé yo en Piedras Negras en Televisa, y traficante de armas y drogas para los Zetas, confesó que conoció de la entrega de una Suburban atestada de maletas de dinero para el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés. Tavira testificó a favor de la fiscalía en el juicio que se le sigue en esta ciudad al narcotraficante, ahí viene el nombre, Mario, se apellida Millán, quien en marzo del 2011 participó en los asesinatos masivos perpetrados en Piedras Negras y fue ascendido a jefe de plaza. Bueno, no nos interesa los cargos que haya tenido esa persona. Creo que lo que nos interesa ya lo vieron. Me dice mi productor que tenemos muchas notas que nunca se leyeron en Coahuila, que nunca se escucharon, que nunca se vieron. Vamos a ver la que sigue, por favor. Este es de Animal Político y ahí vemos al aprendiz de tirano, como siempre en pose, y ahí dice: delincuentes entregaron una camioneta llena de dinero a Rubén Moreira, acusa testigo, 16 de julio también del 2016, y dice Adolfo Efrén Tavira, al que señalamos, declaró que miembros de esa organización criminal le entregaron una camioneta, aquí sí no dice atestada, dice llena de dinero a Rubén Moreira. Ahí viene el año, fíjese, ese dato no lo teníamos, en el 2012. Cada que veamos una nota diferente, aunque se relacione a lo mismo, nos va a aportar más información, ¿eh? Esta por lo pronto nos dice que fue en el 2012, pues cuando ya estaba en campaña. En el 2012 andaba el señor en campaña. De acuerdo con las declaraciones de Tavira ante una corte federal, ¿se acuerdan que les dije que esto estaba en las cortes federales? ¿Por qué creen ustedes que Rubén Moreira no se acerca ni a 70 kilómetros? Iba a decir a 40, pero me iba a quedar corto. Es más, Allende no se para. A 70 kilómetros de la guardarraya con Estados Unidos, nunca verán ustedes a Rubén Moreira. ¿Por qué será, ¿Por qué será? Ante una corte federal en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y ahí dice, los delincuentes, chéquese, y ojalá que me lo subraye, por favor, ahí mi productor en su momento, contribuyeron a la campaña de Rubén Moreira. Sin embargo, el gobierno de Coahuila lo negó, pues obviamente. Y más adelante les voy a mostrar quién fue el que lo negó. Seguimos viendo otra nota, por favor. Esta nota que sigue es del medio Revolución, se llama, y dice, ha de ser una agencia informativa. Delincuentes entregaron una Suburban con un montón, o sea, no fue una maleta, fueron varias, llenas de dinero a Moreira, dice el ex trabajador de esta empresa televisora. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, está nuevamente, fíjese, dentro del ojo del huracán. El ex gerente de producción, tenía buen cargo, y traficante de armas,
para la delincuencia organizada de Frente Tavira, confesó que conoció de la entrega de una Suburban atestada de maletas de dinero. Supe, viene en el siguiente párrafo, dice, supe de unas contribuciones, así le llaman ellos, contribuciones. Exactamente no sé qué tanto de dinero, pero se entregaron para el gobernador en ese tiempo, estaba Rubén Moreira, y dijo y añadió, estuve presente, o sea, él es testigo, en una entrega, pero yo me salí de ahí, lo iban a hacer y después me dijeron que sí lo hicieron. Fue en el rancho, y ahí viene el nombre de la persona del rancho, que también era un capo en Piedras Negras. Solo me dijeron que le habían entregado una Suburban con un montón de maletas llenas de dinero. O sea, sí, tenemos más información, vamos a ver otras notas. Créame que no las vamos a poner todas, porque si dice la fortuna de los... A ver, esta no tiene nada... A ver, pero déjamela, porque está interesante, dice. No tiene nada que ver con el tema, ¿eh? Dice, la fortuna de los... Es de Infobae. La fortuna de los diputados, la colección de propiedades de Rubén Moreira y sus ingresos millonarios. Ya me están dando más material para seguir haciendo más programas. Dice, el líder de la bancada del PRI, bueno, entonces esto es más reciente, de los diputados, de la Cámara de Diputados, tiene una docena de bienes y sus ingresos privados son 12 veces más grandes que su salario como legislador. Mírenlo. No, pues, no te acabes, Coahuila. Vamos a leerla, digo, pues ya la pusieron, pues vamos a leerla. Rubén Moreira Valdés es un viejo lobo de mar de la política mexicana. En los más de 30 años que lleva activo en la función pública, ha ocupado todo tipo de puestos burocráticos y partidistas, principalmente en Coahuila, donde ya fue gobernador y dirigente estatal en su instituto. Pero me interesa saber qué es lo que tiene. Dice, como parte de la saga La Fortuna de los Diputados, dice ingresos, dice que Moreira tiene bienes inmuebles, unos cuantos vehículos modestos, ingresos privados millonarios y un par de importantes deudas hipotecarias. Rubén Moreira registró en su declaración patrimonial una docena de bienes inmuebles que divide en 4 casas y 8 terrenos que abarcan más de 20,000 metros cuadrados, la mayoría pagadas de contado, con valores y dimensiones de todo tipo que le valieron un gasto de 18.4 millones de pesos. ¿De cuándo es esta nota? Del 22, a ver, quiero ver la fecha. Ahí está, 26 de septiembre del 22. Para este momento, ya de tener más todavía. Pero regresemos a lo que nos interesa, la seguridad que tanto pregonan ellos. Dieron maletas con dinero a Moreira, ex empleado de Televisa. Es la misma nota, le digo, es la misma nota, pero siempre aportan cosas diferentes. Al momento de testificar ante la fiscalía en un juicio que se le sigue al narcotraficante, ya nos dijeron quién, Tavira, el que declaró esto, reveló que los delincuentes entregaron una camioneta Suburban repleta de maletas de dinero a Rubén Moreira Valdés. Y bueno, ¿qué dice del 96? No, que ahí trabajó en la televisora. No me tocó. Bueno, ¿hay otra? ¿Todavía? Bueno, hasta ahí. La verdad es de que hay mucha información, pero no se trata tampoco de saturarlos con lo mismo. ¿Sí recuerdan ustedes que yo les dije, yo no voy a juzgar, juzguen ustedes? Por un lado, sale el señor Rubén Moreira, lo escucharon ustedes en la plenaria del PRI. Vamos a ver otra vez la de la plenaria del PRI, por favor, porque de veras, esto es inverosímil. Así se expresa de los delincuentes, Chéquese usted cómo habla de ellos. Sé que si no enfrenta uno al monstruo del narcotráfico, las cosas nunca van a salir bien. Sé que tiene repercusiones personales, familiares, sé de atentados, sé de muertes, todo eso lo sé. Pero también sé que mi estado hoy, Coahuila, está en paz. Y que nada sirve querer ser político para que una banda de mugrosos, porque esos son mugrosos, quieran decirnos qué hacer. Los narcos son mugrosos, yo los conozco, son mugrosos.
Entonces tenemos que enfrentar. Hasta ahí. ¿Habrá pensado lo mismo Rubén Moreira de los que le dieron las maletas, la Suburban, con maletas llenas de dinero, atascadas de maletas de dinero? ¿Esos habrán sido mugrosos también? ¿O pensará lo mismo de ellos? ¿O hay mugrosos, hay delincuentes mugrosos y los que me ayudan no son mugrosos? ¿O cómo está el asunto? Pero les decía yo que hubo quien lo defendió. ¿Quién lo defendió? Vamos a ver quién lo defendió. Vamos a ver la nota de quién lo defendió para que ustedes lo lean directamente junto conmigo. Vanguardia MX dice: Riquelme defiende a Rubén Moreira. Anaya, que ahora es aliado de ellos, pide que se presente en Estados Unidos. ¿No saben cuándo va a ir Rubén Moreira a Estados Unidos? Dos de los principales aspirantes a la gobernatura del 2017 confrontan dichos tras acusaciones en contra del gobernador en la Corte de la Unión. ¿Qué dice Riquelme? Me interesa ver qué dice Riquelme. Ahí mencionan la Suburban y todo. Dice... producción Tavira, dice Miguel Riquelme, dice: la acusación de Adolfo Tavira, excelente y traficante de drogas, en contra del gobernador Rubén Moreira, es absurda. Ahí está, chéquese lo que dice Riquelme. Es absurda, además muestra la ligereza de la capacidad que tiene para difundir una nota en contra de un gobierno que ha dado muestras claras de combate al crimen organizado, aseveró el entonces alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y obviamente se expresaba así de Rubén Moreira porque Rubén Moreira lo puso de gobernador. Si algún gobierno se ha dedicado a mejorar la seguridad, que eso es falso, ha sido el de Rubén Moreira, y su prioridad siempre ha sido esa, desde el primer día de su administración. O sea, el primer día de su administración estaban las balaceras a todo lo que da, pero bueno, no tiene caso ni desgastarse con este señor. Por cierto, miren, en la imagen que ustedes vieron del back con el que presentamos este capítulo, número 14, dice gobernador malandro, y viene Rubén Moreira y viene Riquelme. Bueno, con Riquelme siguió igual, Con Riquelme siguió pasando lo mismo, no más que la diferencia es que los delincuentes no entraban a Coahuila. Y uno se preguntará, si los delincuentes no entran a Coahuila, ¿por qué sigue habiendo extorsiones, venta de droga o tráfico de droga, tráfico humano, trata de blancas, de mujeres? ¿Por qué sigue habiendo secuestros? ¿Sí dije secuestros? ¿Secuestros? ¿Por qué sigue habiendo ejecuciones? ¿Por qué sigue habiendo, si se supone que los delincuentes ya no entran a Coahuila? Porque con el señor Riquelme pasó algo muy interesante. La policía que él tenía en aquel entonces, acuérdense que primero fueron los Gates con Rubén Moreira, y luego estaban tan quemados y tan desprestigiados que le cambiaron nada más el nombre y le pusieron Fuerza Coahuila, pero siguieron siendo los mismos los que los dirigían. Afortunadamente eso ya cambió, y hay un fiscal diferente, un secretario de Seguridad Pública diferente, pero con Riquelme eran los mismos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues su policía se convirtió en un cartel de la droga durante el sexenio del señor Riquelme. Esos topones, así les llaman en el argot policiaco, cuando se dan enfrentamientos entre delincuentes, entre los mismos delincuentes o delincuentes con las fuerzas del orden. Esos llamados encontronazos, digamos, topones, que se daban en la frontera. Efectivamente, lo publicitaba mucho el señor Riquelme y decía: evitamos que incursionaran al Estado. Bravo, se aplaude, se reconoce. Lo que no decía el señor Riquelme es porque no quería que le vinieran a quitar el negocio a él y a sus muchachos.
Y ustedes van a decir, ay, Pachequito, te estás enfrentando a una demanda del señor Riquelme porque lo estás acusando sin pruebas. No, sí tengo pruebas. Ya saben que yo aquí, ahora sí que como se dice coloquialmente, no la brinco sin guarache. En el 2021 gobernaba Riquelme y el periódico El Universal sacó esta nota y se la vamos a poner con el link directo porque van a ver ustedes qué sucedió. Dice, es el periódico El Universal, acusan a policías de élite de Coahuila de ser un... Entonces, si va a haber alguna demanda, señor Riquelme, pues se va contra mí, contra El Universal también, ¿verdad? Porque esa es mi fuente, la estoy citando. Escuadrón de élite de Coahuila creada para combatir a los delincuentes, trafica, anótele, armas, drogas, personas, extorsionan, secuestran, torturan y asesinan de forma sistemática. Ahora, ahí les va lo curioso de la nota. Ahí vemos un elemento de la policía, síguele, y cuando uno quiere buscar la nota, aquí viene la fecha. Vamos a verla. El 9 de diciembre del 2021. A un ladito de Nación, ahí lo dice. Y ahí empiezan a ver ustedes. ¿Y la nota? ¿Y la nota? ¿Y la nota? ¿Y la nota? ¿Y esta de qué es? Una guerra adictiva es un proyecto, no nada que ver. A ver, vamos otra vez arriba para ver por qué no aparece la nota. Si uno se va a donde dice revisar, más aquí abajo, donde dice ver perfil, abajo, ahí ver perfil, ahí le das clic para ver si está la nota. ¿Y qué nos dice? Error 404. Lo sentimos, no hemos encontrado la página. Haz clic para regresar al inicio o bien te podría interesar el siguiente contenido. Ordenó el señor Riquelme que quitaran la nota, más no que quitaran el título, caray. Ahí dígale, ahí regañe al Guti, que era su jefe de prensa. ¿Cómo se llama el Guti? Gutiérrez, Rodolfo. Bueno, el Guti. Que pues sí, quitaron la nota, más vamos a ver otra vez arriba. Ahí dice error. Ya le volviste a dar clic, no se ve la nota. Pero no quitaron la portada. Pero dice lo esencial, se los vuelvo a leer. Acusan a policías de élite de Coahuila de ser un cártel. El escuadrón de élite de Coahuila, creado para combatir a los delincuentes, a los de la última letra, como les dicen, trafican armas, fíjese, drogas, personas, extorsionan, secuestran, torturan y asesinan de forma sistemática. Esa era la policía que tenía Miguel Ángel Riquelme Solís, como un ya lo escucharon ustedes, por eso le pusimos gobernador malandro, se hace los dos. Antes de continuar con la segunda parte de esta información que les estoy presentando, quiero hacer dos comentarios. Miren, yo le quiero agradecer sinceramente las sugerencias que nos hace el público. Nos han pedido que hagamos un programa, si se puede, sobre las notarías. ¿Se puede decir desmadre en la tele? Sí. Hay un relajo con el tema de las notarías que de veras, nomás les doy un adelanto con la información que ya me empezaron a proporcionar. Y mi compromiso sí fue hacer un programa especial de notarías. Una persona que vaya, por ejemplo, a Monterrey, aquí a 1 hora de Saltillo, a tramitar un crédito financiero, si entra a un banco o a una financiera privada, bueno, los bancos también son privados, pero si a cualquiera donde quiera ir, y dice, oye, necesito que me prestes, no sé, 200,000 pesos, un ejemplo. No, pues claro. En Monterrey lo que menos tienen es ser codos, ¿eh? Eso es una falacia, no, eso es mentira. Claro que sí. ¿Qué tienes como garantía? Mira, pues tengo una casita, vale 500,000 pesos, sí. Perfecto. Las escrituras, sí. Nomás ven una notaría de Saltillo o de Coahuila y en automático les dicen, no, discúlpanos, no te podemos prestar. A ese nivel están de quemadas las notarías de Coahuila. Y vamos a hacer un programa especial, créanme que sí, lo vamos a hacer con mucho gusto.
De hecho, quiero que vean este back que les vamos a presentar, las notarías que se dieron en su momento en los sexenios de Enrique Martínez y Martínez, de Rubén Moreira Valdés, de Miguel Ángel Riquelme Solís, y me brinqué al profesor Humberto Moreira Valdés. Es más, ya hasta le tengo el título al programa. Se va a llamar Las Notarías del Moreirato. Claro que sí, con mucho gusto vamos a tocar ese tema. También nos han pedido, oiga, es que no solamente es la familia Moreira, hay muchas familias que han dañado en el servicio público a Coahuila. Y yo le decía a esa persona, a ver, mencióneme una. Me dijo, ¿qué le parecen los Durán? Ah, los de Arteaga. Me dijo, sí, son 3, 4, 5 hermanos y todos, y el papá fue alcalde, los hermanos han sido alcaldes, todos. Y no sabe el daño que le han hecho a Arteaga. También con mucho gusto vamos a tocar ese tema. El segundo comentario que les quiero hacer, gracias de veras por la información que me han estado proporcionando, información interesante. Yo le digo a algunas personas, hay algunos temas que yo no puedo tocar por el nivel, de veras. Yo no quiero bajarme de nivel en este programa, chotearlo, como se dice coloquialmente. Pero vaya que me han dicho, oiga, en el espía, el tuerto espía me dice, sí sabe que quiso hacer mortar a una persona. No, le dije, es que y de hecho la tiene trabajando en una secretaría de gobierno. No me interesan esos temas. O sea, yo lo voy a seguir cuestionando con lo que hizo como servidor público, pero temas que si quiso hacer abortar y amenazó no me voy a meter eso. Dice, oiga, otra persona me decía, oiga, de Álvaro Moreira no ha dicho nada. En su momento vamos a llegar, todo es un proceso. Oiga, pero mire que a la primera esposa la golpeaba bien feo y casi la mataba y tiene el complejo de golpeador. No voy a hablar de esos temas. No voy a tocar esos temas. Yo voy a cuestionar a Álvaro Moreira en su momento de lo que haya hecho como servidor público, y vaya que también tiene mucha cola que le pisen. Y me decía una persona, oiga, pero del que estamos hablando ahorita, de Rubén Moreira, no va a mencionar lo de Gregorio Pérez Mata y él, que son muy unidos, pero muy unidos, unidísimos. Bueno, fueron quizás muy unidos. No, le dije, a mí no me interesa ese tipo de detalles. No voy a hablar de esos temas. Yo seguiré cuestionando. Hay un tema con Pérez Mata por lo de FICREA. No, sí, FICREA precisamente, en su momento también voy a tocar ese tema. Y bueno, de Rubén hay mucha información que dar, todavía falta de veras. No me interesa que sean o hayan sido muy unidos, sus temas personales, pasionales, no me voy a meter yo en esos asuntos. Entonces, eso sí lo quería dejar muy en claro. Hay mucha información de veras, hay muchos capítulos todavía por delante. Síganos dando like, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones de más contenidos de este tipo y compártalo por favor. Te invitamos a seguir nuestra página oficial en Facebook, Norte del Valle. Mantente al día con nuestros programas y todo lo que nos hace únicos. Puedes seguir nuestros capítulos completos de Con Todo, Menos con Miedo. Como les decía, Rubén Ignacio Moreira Valdés grita a los 4 vientos que la tranquilidad que hoy priva en Coahuila, que hoy tenemos en Coahuila, es gracias a él, y que se mantuvo con Riquelme. Miren, yo les voy a decir la realidad de las cosas. Como todos hemos escuchado, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de México, él le declaró la guerra, porque así lo dijo textualmente, vamos a declararle la guerra a la delincuencia organizada. Y el país empezó a convulsionar. No solamente era Coahuila, era gran parte del territorio mexicano.
Yo creo que eran contados los estados que se salvaban. Yucatán me viene a la mente, Campeche quizás, pero bueno, en realidad todo el país estaba convulsionado. Sacó al ejército a pelear contra los delincuentes. Debo de ser honesto, los policías municipales, incluso las fuerzas estatales de los gobiernos, difícilmente podían enfrentar al tú por tú a la delincuencia organizada, porque mientras estos sacaban una pistolita, los delincuentes les sacaban una R15, una metralleta. Y mientras los policías andaban en sus patrullitas, estos andaban en camionetones. Entonces, había una disparidad tremenda. Debo de ser honesto y lo estoy reconociendo. Yo sí vi bien que Felipe Calderón haya sacado al ejército a enfrentar a los delincuentes. Porque cuando menos, pues ya se daban un tú por tú, ¿verdad? ¿En qué no estoy de acuerdo con don Felipe Calderón Hinojosa? En que llegó un momento en que el señor dijo, bueno, pues para apaciguar al país, viendo que no podía poner en orden el tema, decidió pactar con un cártel. Y al pactar con un cártel, generas que los otros cárteles se vuelvan todavía más violentos. Y todo esto que les estoy diciendo, nos enteramos en el juicio a Genaro García Luna. Como todos hemos escuchado y sabemos, el único alto funcionario de un gobierno en México que ha sido encarcelado, procesado, juzgado y encarcelado y sigue preso en los Estados Unidos fue del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Fue Genaro García Luna. Y Genaro García Luna, ante la corte, pues se presentaron diversos testigos, gente que estuvo involucrada, gente que estuvo metida en eso. Y hay un policía que, si la memoria no me falla, es de Nayarit, del estado de Nayarit, que era un delincuentazo. También en Coahuila había policías delincuentazos, y en Durango, y en Zacatecas, y en Culiacán, no sé, en Sinaloa no se diga, y en Tamaulipas, y en Nuevo León. El de Nayarit sobresalía por encima de todos, porque ese individuo hábilmente pues trabajaba con diversos grupos delincuenciales. Él no estaba casado con uno, trabajaba con varios. Y vaya que hay documentales de él, y ahorita vamos a ver algo. Miren, pues le llegó, lo detienen en Estados Unidos y lo meten al juicio de Genaro García Luna. Y le ofrecen ser testigo en el juicio para poder obtener beneficios. Y lo que yo les acabo de decir ahorita, de que Felipe Calderón Hinojosa pactó con un grupo delincuencial, vamos a leerlo a continuación, cómo lo dijo ante la corte este policía que lleva por nombre Edgar Beitia. Pero vamos a ver cómo dice el título de la nota. Es del Financiero. Felipe Calderón dio línea a favor del Pocha, como le dicen, porque creo que hasta su nombre está protegido, entonces no puedo yo mencionarlo, si no se enojan en YouTube. Del Pocha y del Telcar, porque tampoco puedes decir eso. Por eso yo digo de la delincuencia, grupo de la delincuencia. De Sinaloa, afortunadamente el estado sí lo puedo mencionar, Sinaloa. Estas son las versiones. Dice: Edgar Abeitia, testigo protegido en el juicio Genaro García Luna, acusó que el expresidente Felipe Calderón pidió apoyar al Telcar de Sinaloa y al Joaquín, ese sí lo puedo decir, que es el Pocha Guzmán,
El expresidente rechazó, por supuesto, los señalamientos en su contra. Y ahí vemos a los tres personajes, al Pocha, a Calderón y a Edgar Abeitia. Y bueno, lo demás no tiene caso que se lo lea porque esto me va a dar la pauta para decirles por qué don Rubén Moreira Valdés mintió. Acuérdense que aquí tenían sentados sus reales unos delincuentes de Tamaulipas, a los que mucha gente los identificaba como la última letra del abecedario, que son los que menciona Tavira, al que le leí, que le entregó las Suburban llenas de dinero a Rubén Moreira. Y por eso tenían sentados sus reales. Y llegó un momento en que se le treparon a Rubén Moreira. Ellos hacían y deshacían. Se movían como querían. Le ordenaban al gobernador. Acuérdense de la fuga de Piedras Negras. Tenía escasos días de haber entrado Rubén Moreira como gobernador, cuando salieron más de 140, 160 reos del penal de Piedras Negras, casualmente todos ligados a este grupo. Pues ellos hacían lo que querían. Entonces era insostenible ya la situación en Coahuila. No solamente era la capital, Saltillo, Torreón. ¿Cómo estaba Monclova? La gente que me está viendo en Monclova, acuérdense, en la región carbonífera. Acuérdense también. Acuérdense al que mataron allá en Progreso, en la región centro. Acuérdense que después se llevaron el cadáver. Ellos hacían lo que querían. Bueno, entonces nos quedamos en que Felipe Calderón pactó, ya vimos con quién, con el Pocha, con Sinaloa, con el grupo Sinaloa. Baja la orden del presidente a través de Genaro García Luna y a través de los militares. Y se me van a sacar a todos los grupos antagónicos del país. En el centro del país estaba otro grupo de apellido Beltrán, y así habían varios grupos. ¿Quiénes estaban en Coahuila? Pues ya les dije, los de la última letra del abecedario. Entra con todo el ejército y pues Rubén se tuvo que hacer un ladito, no le quedó de otra, y empieza la limpieza y empieza a descender la violencia en Coahuila. De 7 balaceras que se daban los 7 días de la semana, de pronto ya nomás se daban una, y de pronto ya no hubo ninguna. Porque debo de decirlo, se oye mal que lo diga, pero debo decirlo, gracias al ejército, porque ¿cómo le llaman al jefe del Estado Mayor Supremo? Al presidente, dio la orden de que tocaran a todos menos al del grupo Sinaloa. Por eso entraron aquí con todos. Pero aquí no solamente entró el ejército, entró la marina también. Y empezaron ya a apaciguar el Estado. Obviamente, nada tonto Rubén Moreira empieza a coquetear con los militares, con los mandos militares. Y empieza, como es su estilo, ya sabe qué es esto. Nomás porque no traigo, no, sí traigo mi cartera. A sacarle así y hacerle así. Y pues los militares se dejaron querer. Y pues ya una vez echados en la bolsa, oye, pues mira que ya vamos a jalar y que te rollo. Hizo lo que quiso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hizo lo que quiso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Construyó cuarteles militares, dijo, pues por aquí es, y empezó a levantarse el cuello y a decir, gracias a mí volvió la paz a Coahuila.
Más falso de veras. Eso fue por la decisión de Calderón. Fíjese cómo sin querer queriendo nosotros nos beneficiamos, porque Felipe Calderón pactó con ese grupo y por ende sacaron a los que estaban aquí. Tuvimos la suerte en Coahuila de que Felipe Calderón no pactó con los que ya estaban aquí. Entonces, por eso la seguridad volvió a Coahuila. Debo de reconocerlo. Seguimos todavía viviendo en ella, con esa paz. Ya les dije lo que hizo Riquelme. Dijo, pues ya que lo sacamos, pues que no entre ni uno, y ahora mi gente que se encargue de mover cristal y todo ese tipo de cosas que se mueven. Tampoco se puede decir la nueva droga, la que los deja como zombie, hay que decirles Fanta ahora también. La Fanta es la que los deja como zombie, que empieza con F, esa droga. Tampoco se puede mencionar aquí en este canal. Pero bueno, esa es la realidad, esa es la historia. Por eso en Coahuila ahorita, miren, debo de reconocer que el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, una de sus primeras acciones como gobernador fue ir a ver al presidente. Y una vez estando en Palacio Nacional, le pidió ayuda y le dijo, tengo cuerpos de seguridad contaminados, hacen y deshacen, así me los dejaron. Y el presidente le ofreció su ayuda y le dio la oportunidad al gobernador de escoger. Y el gobernador creo que hizo una buena decisión, eligió a la Marina. Por eso una de las primeras acciones del gobierno de Manolo Jiménez fue entregarles como datos, si ustedes lo quieren ver así, un inmueble que era un hotel aquí en Saltillo capital. El Camino Real ya desapareció. Ahí está el cuartel de los marinos, perdón. Ahí está el cuartel. Y los marinos, lo que sé de cada quien, se caracteriza por ser más efectivos, menos corrompibles que otras áreas de nuestras Fuerzas Armadas. A no decir algo. Para que no pase lo que pasó con Rubén Moreira. Hicimos también, o estamos en el entendido de ser implacables. Esa es la palabra. Aquí somos implacables. Aquí ante cualquier intento de afectar a nuestra comunidad hay una respuesta contundente. Somos más de 10,000 elementos en Coahuila, entre todas las corporaciones que estamos trabajando todos los días. Creo que al poner a un secretario de seguridad como el capitán Hugo Gutiérrez, que le conoce al tema y que afortunadamente era de lo rescatable de aquello que quedó, fue una buena decisión. Y en el caso de Federico Fernández Montañez, pues ahí anda haciendo sus pininos. Creo que tiene voluntad, trae ganas. Vamos a esperar, apenas llevan un año y creo que el Estado se mantiene, a diferencia del anterior sexenio. Ahorita, en lo que va de enero, ya van 4 decomisos importantes de droga que se hacen aquí en Coahuila. Bueno, aquí en la región sureste de Coahuila. Tengo entendido que en el interior del estado también. Entonces, ahí van las cosas caminando. No lancemos las campanas al vuelo. Esperemos que se mantenga todo bien. Creo que esa es la idea del Ejecutivo Estatal, de que las cosas sigan así. Bueno, pues esa es la historia. Esa es la historia. Ya no me va a quedar tiempo, les iba a platicar una anécdota, pero la dejamos pendiente. Por lo pronto, recuerden, los hechos no dejan de existir por ser ignorados y aquí, en Con Todo Menos Con Miedo, están conociendo la verdad. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad.